Yo no sé si usted es amante de los puzzles, si le gusta esa cosa tan entretenida de empezar a hacer un rompecabezas, un puzzle, incluso sin mirar la foto que viene en la caja. Porque cuando encajas la última pieza, sin saber la imagen final que componía el conjunto, pues es una doble satisfacción. Primero por terminar, segundo por haberlo hecho mucho más difícil y tercero incluso porque te llevas una sorpresa y dices, anda, o sea que lo que he estado tratando de componer pieza a pieza durante todo este tiempo era esto. Qué curioso. Pues hoy es un día en el que vamos a hablar de puzzles y en el que vamos a poner la última pieza a un puzzle. No es el puzzle más importante, ¿eh? Eso quiero dejarlo bien claro. No es el rompecabezas más importante que tenemos encima de la mesa. Pero como a mí me ha resultado curioso terminar este puzzle, pues quiero compartirlo con ustedes. Más que nada para cerrar un ciclo que empezó hace muchos años. Lo que van a escuchar, ojo, son hechos, no opiniones. Hechos que ustedes pueden comprobar fácilmente. Yo voy a poner estos hechos, estas piezas, encima de la mesa y luego ustedes van cogiendo cada pieza y la van tratando de colocar como ustedes quieran. Primera pieza del puzzle. Febrero del año 2009. En esa fecha, en ese mes de febrero, el entonces juez Baltasar Garzón comienza la instrucción del caso Gürtel. Un caso de corrupción política que afectaba de lleno al Partido Popular. El Partido Popular precisamente se defendió diciendo que todo era una venganza de Baltasar Garzón contra su partido y como prueba para demostrar este comportamiento del entonces juez, pues adujo una cena de Baltasar Garzón con el entonces ministro de Justicia del Partido Socialista, Fernández Bermejo, el mismo día de febrero que se destapó la operación Gürtel. Para más señas, fue un viernes. Ese mismo fin de semana, Garzón y Bermejo, los de la cena del viernes, se fueron de cacería y compartieron cacería con la fiscal también de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, y con el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González. El Partido Popular vio en esta coincidencia, en esta cacería, el origen de una conspiración judicial, policial y política contra el Partido Popular. 3 años después, curiosamente, también en febrero del año 2012, el que era condenado era Baltasar Garzón, porque la Sala Penal del Tribunal Supremo le condenó a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. ¿Cuál fue ese delito? Pues que el juez decidió interceptar las conversaciones de los imputados en el caso Gürtel. Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, y grabó a los abogados las conversaciones letrado-cliente, aun sabiendo que estaba vulnerando el derecho fundamental de la defensa de esos imputados. Saltamos en el tiempo para buscar una pieza más. Más de 5 años después de la condena a Baltasar Garzón, el imputado por Gürtel, Francisco Correa, la persona a la que había grabado de forma ilegal el juez Garzón, aprovecha su declaración en el juicio del caso Gürtel para hacer una última y sorprendente declaración. Es 17 de noviembre de 2017, hace unos meses. Solicito, como ciudadano español, el indulto del juez Baltasar Garzón. ¿Puedo hablar sobre este tema o tampoco? Tampoco, no, porque yo le he permitido que hable lo que creo que puede salir, lo que no sale del marco. Que creo que este señor ha sido injustamente inhabilitado. Pero vamos a ver, eso puede usted dirigirse en una carta a través de su abogado al ministerio. Aquí no podemos hacer nada en ese sentido. Pues entonces nada más. Era la última sesión del juicio. 8 años después de que comenzara todo.
y quedaba visto para sentencia. Y en esa última declaración, Francisco Correa aprovechó su turno para decir dos cosas: que pedía el indulto para el juez que inició su detención y que le grabó cuando hablaba con su abogado, y para ofrecerse a colaborar, ahora sí, con la justicia, a cambio de ser liberado de parte de las culpas. Al día siguiente de esta sorprendente declaración, en la cadena SER le preguntaron a Baltasar Garzón cómo se había quedado él, después de escuchar a Francisco Correa haciendo esta curiosa petición de indulto. ¿Cómo se quedó Garzón? Me quedé igual, me llamó un poco la atención, pero sería bueno que sí, si tiene algo que decir Francisco Correa, yo creo que es el tiempo. Tampoco hace falta poner condiciones cuando en la ley y en el Código Penal están esas condiciones. Para añadir más piezas a este puzzle, que veo que les empieza a interesar, porque no saben cuál es la foto final, ¿verdad? Un mes después de esta declaración, Baltasar Garzón volvía a ser noticia por el asalto a su despacho. Al parecer, los asaltantes querían hacer una copia de la información que tendría alojada Garzón en los servidores informáticos de su despacho. Así lo explicaba Garzón en la cadena SER el 19 de diciembre. Parece que no eran tan cacos, sino más bien profesionales. Entraron dos personas encapuchadas. Afortunadamente el sistema de seguridad, nuestro responsable de seguridad y la policía están haciendo un muy buen trabajo, pero parece que trataban de buscar algo. A ver lo que dice la investigación, pero estamos tranquilos. Desde luego iban nada más que al despacho, no iban a ninguna otra vivienda. Lo que me preocupa es que lo hicieron en horas de la noche, de madrugada, que podían perfectamente, de sábado a domingo, que podían perfectamente haberse encontrado con alguna persona, porque viven gentes allá, vecinos, y podían haberse dado un gran susto, pero tenía toda la pinta de que eran muy profesionales. Fue muy rápido, entraron y salieron, ¿no? Atención, para que no pierdas el hilo, querido oyente, porque el asunto ahora pega un salto no en el tiempo, sino geográficamente. Y volamos desde Madrid hasta Valencia, porque el 24 de enero ya de este año 2018, el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, declara como imputado en la rama valenciana del caso Gürtel. Y por primera vez, Ricardo Costa confiesa su culpa, pide perdón y señala a su partido como el responsable de haberse financiado ilegalmente durante años. Después de esta confesión de Ricardo Costa, que a muchos sorprendió, hubo un abogado que salió públicamente a defender, si no el indulto, sí al menos una rebaja de la pena para Ricardo Costa. Fue el 28 de enero en La Sexta, y el abogado se llama, tú lo has dicho, Baltasar Garzón. Que Costa en su momento hiciera esas declaraciones, vemos que son unas declaraciones a la opinión pública. El momento del juicio oral, que es en el que el día 24 se produjeron esas nuevas declaraciones, es el momento cumbre del proceso. Ahí declaró lo que declaró en forma contundente, con contrición y además pidiendo perdón a la sociedad. Yo creo que tenemos que apoyar esas decisiones, y yo particularmente, no solo en este caso, sino en todos cuantos se pongan a colaborar con la Administración de Justicia para limpiar de corrupción el sector público de la política y en general de nuestra convivencia. Hay que apoyarlos, hay que seguir en esa senda, porque es necesario proteger a los alertadores, a los que denuncian la corrupción, sea tarde o después, pero si lo hacen hay que ¿A usted le bajaría apoyar. la pena? Bueno, yo supongo que si valoran esa colaboración, el juez puede hacerlo, pero por lo que sabemos y se ha dicho, no, o dijo él mismo también, que asume su responsabilidad, que no tiene ninguna oferta al respecto, y eso es un acto también de valentía.
No sé si el abogado Baltasar Garzón calificaría de acto de valentía, diría que colaboró con la justicia ayer Francisco Granados. Ayer, el que fuera secretario general del PP, en este caso de Madrid, Francisco Granados, declaró en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Púnica. Granados, que se pasó 2 años y 8 meses encerrado en prisión preventiva, hasta ahora no había señalado a nadie. Hasta ayer. Pero ayer cambió el discurso y ayer trató con su declaración de implicar en la financiación ilegal del PP a Ignacio González, a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes. Después de todo lo que os acabo de contar, después de todas estas piezas que he puesto de momento encima de la mesa, faltaba una para completar el puzzle que forman Correas, Ricardo Costa, Baltasar Garzón y Francisco Granados. Y esa pieza nos la dio ayer por la noche Luis Herrero Tejedor. El resumen del resumen es el siguiente. En un momento determinado, Francisco Correa, en la declaración Gürtel de la financiación B de Valencia, empieza a cambiar de estrategia y entonces dice que va a empezar a reconocer que hubo financiación ilegal y que hubo pago a empresarios. O sea, que los empresarios y las facturas falsas, etcétera. Y entonces le avisan a Ricardo Costa diciendo que van a empezar a decir el Bigotes y Correa que efectivamente fueron a ver a Costa cuando era secretario general del partido, etcétera. Y entonces Costa dice, ostras, pues si van a empezar con esa deriva, yo tengo que prepararme y defenderme de ese ataque que voy a sufrir, vamos, ataque entre comillas, de esa nueva vía declarativa. Y entonces su hermano, Juan, que fue ministro de Industria y secretario de Estado, secretario de Estado de Hacienda, y que además me consta porque yo soy amigo de Juan y de Ricardo menos, pero de Juan sí que soy amigo desde hace mucho tiempo. Y entonces Juan se lleva muy bien con su hermano y dice, bueno, tenemos que proteger judicialmente a mi hermano Ricardo de la que se le viene encima, como estos empiezan a implicarle a él como uno de los interlocutores de la trama Gürtel en la financiación del partido. Y entonces acude a un amigo suyo que se llama Baltasar Garzón. Y a partir de ese momento Ricardo Costa nombra codefensor a un abogado del entorno de Baltasar Garzón. Y es a partir de ese momento cuando Ricardo Costa empieza a señalar a Paco Camps y hacia la cúpula del partido. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Bueno, hasta el punto, fíjate, para que veas que no es una lucubración basada en una tontería, es decir, hasta el punto de que el día de la declaración de Ricardo Costa, quien se sienta al lado, en la sala de la mujer de Ricardo Costa, es un abogado que trabaja en el bufete de Garzón. No ya un colaborador, no, un abogado que está en la nómina del bufete de Garzón. Quien distribuye la declaración de Ricardo Costa ese día en la Audiencia Nacional es la jefa de prensa del bufete de Garzón. Y 3 días más tarde es el propio Garzón quien, aprovechando la promoción de su libro, habla en defensa de Ricardo Costa en La Sexta. Estos son datos objetivos, o sea, no son cuestiones tan baladíes. Bueno, ¿y por qué cito este antecedente? Porque, oh casualidad, Francisco Granados cambia de abogado y contrata, o se vincula, o se relaciona, o se deja asesorar, llamadle como queráis, por el entorno de Garzón. Y entonces llegamos a esta conclusión que me parece interesante y que arroja luz sobre lo que puede estar pasando en este cambio de estrategia judicial, y es que la eminencia gris de toda esa nueva estrategia judicial se llama Baltasar Garzón. O sea, es decir, Baltasar Garzón, cuya bestia negra es el Partido Popular, es quien está ahora diciendo cómo tienen que defenderse aquellas personas que pueden apuntar a la cúpula del Partido Popular. Y a mí, insisto, me parece que es interesante. Y a mí también. A mí también me parece interesante. Pero ojo, que la mano de Baltasar Garzón esté detrás de la vendetta de Francisco Correas, Costa y Granados contra el Partido Popular o contra una parte del Partido Popular no hace inocentes a los señalados o a las víctimas de esta venganza. Es verdad que tampoco les hace culpables.
serán las pruebas y los jueces los que dicten sentencia. Y me temo que para algunos del Partido Popular la sentencia no va a ser agradable. Pero al margen de esta vía judicial, informativamente creo que esta historia les puede haber resultado curiosa. El 12 de febrero del año 2009, el juez Baltasar Garzón mandó a prisión a Francisco Correas y al Bigotes. El 12 de febrero de 2018, Francisco Granados lanzaba sus bombas contra el Partido Popular. Parece que asesorado por el ahora abogado Baltasar Garzón, al que Francisco Correa quiere que le indulten para que pueda volver a ser juez, y que de momento, como abogado, Garzón lo que pide es una rebaja de pena para el popular Ricardo Costa. Puede que el círculo de este caso se haya cerrado definitivamente ayer 12 de febrero, o puede que no. Puede que dependa de si nos enteramos con quién cenó ayer Baltasar Garzón, o si este fin de semana decide irse de caza con algunos amigos. Entonces, me temo que volveríamos a empezar y tendríamos un puzzle que hacer usted y yo.